días. Bueno, vamos a ver el día de hoy, continuando con la agenda, lo relacionado con factores de riesgo cardiovascular. Tenemos algunos comentarios interesantes que vamos a compartir con ustedes. Y antes que nada, bueno, pues quisiera agradecer a los organizadores de aquí de la Sociedad de Cardiología de Baja California por su atenta invitación, su hospitalidad, y esperamos que nos vuelvan a invitar el año que entra. Estamos teniendo dificultades técnicas aquí con la proyección, nada más que empiece la primera diapositiva. Empezamos a ver si no me las cuentan del tiempo, ya que el doctor Enciso se comió 5 minutos de los que me tocaban a mí. Nada más son 60 diapositivas, vamos a pasarlas rapidito, no creo que me tarde mucho. Bien, bueno, pues como preámbulo les quisiera comentar antes de que empiece la proyección que en este asunto de los factores de riesgo es una cuestión que se utiliza para calificar a los pacientes. Como ya han visto en lo que ha presentado el doctor Oseguera y el doctor Enciso, en el asunto de las enfermedades cardiovasculares, pues estas son desarrolladas como consecuencia de la presencia de estos factores de riesgo, no es una mala suerte, no es una cuestión de castigo del cielo ni nada por el estilo, es consecuencia de estos factores. Entonces hay que identificar estos factores, calificarlos, saber cuál es la gravedad de cada uno de ellos y cómo la combinación y la interactuación de estos va haciendo que la situación sea más grave. Y para esto se han hecho muchos modelos que ahorita vamos a analizar. Bien, ya después de las dificultades superadas, vamos a empezar con la primera. Bien, bueno, vamos a ver estos asuntos que le comentaba sobre lo que es la estratificación de los riesgos cardiovasculares. Entonces empezaremos por el concepto de lo que son factores de riesgo o una definición para centrarnos en qué es de lo que estamos hablando. Esta cuestión del riesgo es la probabilidad de una enfermedad, de padecer la enfermedad cardiovascular en un periodo de tiempo. O sea, al estar hablando ya de riesgos, probabilidades y esto, estamos hablando de cuestiones matemáticas. Y si bien la matemática es una ciencia exacta, la presentación de las enfermedades no lo es. Entonces ahí entran una serie de factores que hay que tomar en cuenta para saber qué es lo que estamos pisando. Entonces tenemos ahí anotado que el concepto de riesgo cardiovascular incluye la probabilidad de padecer la enfermedad aterosclerótica importante, principalmente cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía de miembros inferiores. Los métodos suelen calcular el riesgo coronario y esta es una aproximación razonable al riesgo cardiovascular global. De hecho, de todas las enfermedades cardiovasculares, la presentación del riesgo coronario es la más importante y por eso se habla de riesgo coronario total, que pueden ser estos: angina, estable, inestable, infarto, muerte, o riesgo grave, infarto de miocardio sintomático o muerte de origen coronario. Entonces, generalmente cuando se habla de riesgos cardiovasculares se habla del riesgo de padecer enfermedad coronaria, porque esta es la manifestación más grave de todas las posibilidades, aunque incluyen otras, como vimos, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad cerebral, renal, etc. Los componentes fundamentales de la mortalidad cardiovascular son la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica, que representan el 60% de la mortalidad total. La prevalencia y gravedad de estos procesos está relacionado con varios factores.
algunos de los cuales son constitucionales y por lo tanto inmutables, y mientras otros son adquiridos y susceptibles de ser modificados. Por eso los factores de riesgo se clasifican en modificables y no modificables. Entonces tenemos algunos que son hereditarios o que son relacionados con la Constitución y que no son modificables, y otros que sí lo son. También hay otra clasificación que los clasifica como riesgos mayores y menores. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, se habla de los modificables, de los no modificables, mayores, menores, etc. Pero vamos teniendo una idea de lo que estamos hablando aquí. Los riesgos mayores son estos 5 que están aquí: tabaquismo, dislipidemia, diabetes, hipertensión. Estos 4 son los más graves, que son de alguna forma modificables. Tenemos el sexo masculino y mujeres posmenopáusicas, de historia familiar en hombres menores de 55 y mujeres mayores de 65, estos que serían no modificables.